Mi nombre es Gloria Patricia Guerrero. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los indicadores de salud en un sistema de vigilancia epidemiológico. Vamos a iniciar con definir qué es un indicador de salud. Es un análisis estadístico que se realiza en una empresa para determinar el estado de salud de los trabajadores. ¿Para qué sirven aplicar estos indicadores de salud en un sistema de vigilancia y en una empresa? Estos indicadores nos permiten realizar análisis y diagnósticos para la toma de decisiones, con el fin de implementar medidas preventivas y correctivas de acuerdo a los casos que se encuentren. Los indicadores que vamos a tomar como ejemplo se refieren a tres componentes de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Los indicadores de las condiciones de base, que son las características de la empresa y de los trabajadores. Los indicadores de los determinantes del riesgo laboral, que son los factores determinantes de la salud de los trabajadores en el entorno del trabajo. Y los indicadores de los efectos de la salud, que serían accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Vamos a iniciar con el primer indicador, que se llama la edad. La empresa BP Surticréditos de la ciudad de Tuluá necesita determinar qué cantidad de trabajadores tienen más de 55 años con el fin de posteriormente tomar decisiones. Tuvieron un caso de una de las empleadas, se pensionó ya por la edad, por lo tanto ellos requieren este análisis. Se aplica la fórmula, que es el número de trabajadores mayores de 55 años sobre el número total de trabajadores. Los que tienen más de 55 años son 6 y el número total de trabajadores son 10. Esto se multiplica por 100 y nos da un total de 60%. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de los trabajadores de la empresa, de esta sucursal, tienen más de 55 años. Por lo tanto, pues este análisis les sirve a ellos para tomar decisiones. La mayor cantidad de trabajadores pertenecen al área comercial, entonces lo importante es no irse a quedar sin el personal de fuerza de ventas, por lo cual requieren tomar decisiones y analizar la situación para ir implementando y capacitando más personal para esta área comercial. El segundo indicador pertenece a los determinantes del riesgo laboral. El nombre del indicador es exposición a posturas forzadas de columna. También lo vamos a tomar como referente en la empresa Surticréditos, comercializadora de electrodomésticos. En este caso vamos a tomar a todos los trabajadores de todas las sucursales, o sea, la población en general de la empresa, que en total son 98 trabajadores. La situación es que en el último año han presentado muchas incapacidades por problemas musculares y hubo un caso de una hernia en la columna. Entonces, la fórmula que se va a aplicar es el número total de trabajadores expuestos a posturas forzadas de columna. Nos dio un total de 35, dividido el número total de trabajadores, que son 98. Esto nos da por 100, multiplicado por 100, nos da un total de 36%. Quiere decir que el 36% de la población trabajadora están expuestos a posturas forzadas de columna, por lo cual se deben tomar medidas preventivas para minimizar este riesgo y evitar pues posibles enfermedades o accidentes más adelante. Hola, mi nombre es Claudia Ismela Jaramillo y yo les voy a hablar sobre un tercer indicador que va a estar enfocado en los determinantes de riesgos laborales. Mediante el siguiente ejemplo lo vamos a explicar. Resulta que la empresa Punto Carnes es un expendio de carnes que se dedica a la venta de productos cárnicos y dentro de sus instalaciones pues debe tener cuartos fríos de almacenamiento. Por lo tanto, los trabajadores están expuestos a temperaturas extremas de frío y la empresa necesita saber cuál es el porcentaje de trabajadores que están expuestos a este riesgo.
para lo cual aplicaremos el siguiente indicador. Se va a tomar el número total de los trabajadores expuestos al riesgo dividido el número total de todos los trabajadores multiplicado por 100. Para aplicar esta fórmula vamos a tomar los siguientes datos. La empresa cuenta con 20 trabajadores, de los cuales 13 trabajadores están expuestos a temperaturas extremas de frío. Cuando aplicamos esta fórmula de 13 trabajadores dividido el número total, que son 20, y lo multiplicamos por 100, nos va a arrojar un resultado del 65%. Esto nos quiere decir que del 100% de los trabajadores de la empresa, el 65% está expuesto a temperaturas extremas de frío, es decir, más de la mitad de la población. Es por ello que mediante esto pues se buscan las medidas de intervención, ya que es un porcentaje alto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un cuarto indicador que va a estar enfocado en los daños a la salud. El nombre de este indicador es problemas de salud relacionados con el trabajo. Entonces, resulta que la empresa Punto Carnes pues presenta diferentes riesgos biológicos, riesgos mecánicos, manipulación manual de carga, entre otros. Y necesita saber del total de sus trabajadores, que son 20, cuál es el porcentaje de población pues que dice que tiene alguna patología por estar expuesta a estos riesgos. Entonces hace una entrevista y habla con los trabajadores y se determina que 7 de sus trabajadores pues presentan algún tipo de patología relacionada con los diferentes riesgos. Entonces necesitamos saber cuál es el porcentaje de la población total que presenta pues que presenta enfermedades relacionadas con el trabajo. Para lo cual pues tomamos el número de personas que refieren sentir estas patologías dividido el número total de los trabajadores y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos dice que 7 de sus trabajadores pues presentan algún síntoma o alguna enfermedad, lo vamos a dividir por 20. Esto nos va a dar un 35%, lo que nos lleva a interpretar que del 100% de sus trabajadores, el 35% de su población pues refiere sentir alguna molestia o alguna enfermedad relacionada con el lugar de trabajo o las actividades que desempeñan en la empresa. Por ello la importancia de tomar medidas de intervención, ya que es un porcentaje alto, que si no se toman medidas puede llegar a crecer. Nuestro quinto y último indicador que vamos pues a realizar aquí mediante un ejemplo, también está enfocado en los daños a la salud y el nombre del indicador es de agresiones. Resulta que en la empresa se han venido presentando discordias entre compañeros y pues de acuerdo a varias entrevistas y a varias preguntas que hicimos, 3 de sus trabajadores pues manifiestan que han tenido algún tipo pues de agresión verbal. Entonces pues necesitamos saber cuál es el porcentaje semanal de las agresiones que se están presentando en la empresa Punto Carnes, para lo cual pues vamos a tomar el siguiente indicador. Vamos a tomar el número total de agresiones semanalmente, lo vamos a dividir por el total de los trabajadores y lo vamos a multiplicar por 100. Al aplicar esta fórmula tenemos que 3 presentan o manifestaron que tuvieron pues algún tipo de agresión. Esto lo vamos a dividir por el total de los trabajadores, que es 20, y lo vamos a multiplicar por 100, el cual nos va a dar un resultado del 15%. Entonces esto nos indica que el 100% de los trabajadores, el 15% manifiesta que ha tenido agresiones verbales semanalmente. Este indicador es muy importante porque nos va a ayudar a evitar de pronto agresiones físicas más adelante y que pueden traer peores consecuencias.